Hola, buenas tardes. El día de hoy, pues y aprovechando que es 27 de septiembre, quiero hablar sobre la independencia de México, que realmente se hace el día de hoy, 27 de septiembre. De hecho, recuerdo que precisamente obviamente no estuve ahí, pero recuerdo que fue un domingo, 27 de septiembre, pero de 1821, cuando Agustín de Iturbide, este coronel realista, eh, logra la independencia de nuestro país. No es un no es el movimiento de Iturbide, bueno, para empezar no es movimiento, pero tampoco está ligado a Hidalgo, a Morelos, ni a ninguno de los insurgentes que lo siguieron. Es un movimiento criollo, sí, pero es originado por digamos, una contrarrevolución, ya que en España se había aprobado la Constitución de Cádiz, que era liberal, de corte liberal, y se pensaba que esa constitución pues lesionaba los intereses de los españoles avecindados aquí en la Nueva España, en la que entonces era la Nueva España, y por eso decidieron conspirar, que era la conspiración de la profesa, para rechazar la Constitución de Cádiz y tal vez de poner al gobierno, al gobierno virreinal, e instalar pues una junta, tal vez un gobierno a su medida. Mm, al militar que escogieron fue Agustín de Iturbide, quien pues les comió el mandado, y pues en lugar de hacer esto, de rechazar no solamente la Constitución de Cádiz, pues hizo la independencia de nuestro país. Eh, Agustín de Iturbide, pues actualmente es uno de los grandes villanos de nuestra historia, o tal vez no de los grandes villanos, pero sí está condenado al olvido, no forma parte de los héroes que nos dieron patria, como se suele decir. A pesar de que pues él él logró la independencia con un movimiento incruento, no fue un movimiento violento, lo hizo ganándose la voluntad casi de toda la población realmente. Eh, tenía, tenía una labia impresionante de Iturbide, y pues esto lo usó para realizar la independencia. Eh, una independencia pues ordenada, tranquila, tuvo algunas acciones algunos eventos violentos, algunas acciones, pero no fue una insurrección como había sido años antes la revuelta del cura Hidalgo. Eh, Sigue siendo un proyecto criollo. A final de cuentas la independencia había sido un movimiento criollo, ya que las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII habían lesionado gravemente la, la, los intereses de los criollos. Recordemos, bueno, también tenemos a esta prohibición de los criollos para acceder a los principales puestos de gobierno de la Nueva España, ya sea de gobierno o en la milicia, en el ejército y en el clero. Estaban negados totalmente para los criollos. Esto era un agravio que ya llevaban ellos. Sin embargo, me parece que las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII pues contribuyen a afirmar esto todavía más, ya que pues ya de manera práctica empiezan a lesionar los intereses de los criollos. Por ejemplo, el padre Hidalgo pues le confiscaron algunas de sus propiedades, algunas de sus empresas fracasaron debido a estas reformas borbónicas, y también había caído en desgracia de la alta jerarquía católica de Valladolid, de la entonces Intendencia de Valladolid. Fue a parar a Colima, a Dolores Hidalgo, a Dolores ahora Hidalgo, y pues ya fue donde entró en contacto con estos criollos independentistas. Ya si bien después vio que su movimiento estuvo pues marcado por la violencia y el pillaje, realmente no se propuso la independencia como tal, sino únicamente pues
vengarse de las autoridades establecidas por todos los agravios recibidos, y para eso pues se entregó también a los intereses de la muchedumbre, que era, y bueno, los deseos de venganza de la muchedumbre, que también pues eran los deseos de venganza del propio Hidalgo. Esta revuelta pues terminó mal, como todos lo sabemos, duró unos cuantos meses. Esa tal vez es una de las pruebas más claras de de su fracaso, que solamente duró unos meses. Y en cambio, pues Iturbide, que fue precisamente uno de los militares encargados de combatir a Hidalgo y a Morelos. Ya a Morelos les propinó algunas derrotas que sufrió ya el cura, de las más importantes tal vez. Y unos años después, pues es Iturbide el que logra la independencia. Eh, Iturbi- Lucas Alamán decía que el día de hoy, 27 de septiembre, es uno de los días que ha sido prácticamente prácticamente de felicidad en sí, sin algún otro sentimiento de angustia o de presagios funestos. Y pues tiene razón, realmente es pocos días como de acuerdo a lo que nos dice, lo que recogen los historiadores, de los pocos días tan felices como el día 27 de septiembre de 1821. También hay que decir que Iturbide hizo la independencia pues un tanto a la mala. Es decir, primero, pues rebelándose o traicionando al gobierno virreinal, ya que le habían sido, no recuerdo qué virrey le encomendó, pero le habían encomendado ir por Vicente Guerrero, ya que era el último reducto de los insurgentes, que pues tampoco, si bien seguían en pie de lucha, por lo menos nominalmente, en la práctica, pues no eran de peligro. Estaban en la Sierra de Guerrero, estaban en condiciones muy precarias, prácticamente vivían de comer alimañas y cualquier cosa. O sea, andaban a salto de mata también. No eran, no contaban con armas, o sea, no eran un peligro realmente para el régimen virreinal. Sin embargo, le ordenan a Iturbide ir a acabar con el último foco de resistencia, de insurgencia. Pero en el camino Iturbide pues literal se da la media vuelta, traiciona al virrey y se gana la voluntad de Guerrero y la buena voluntad de Guerrero, y proclama la independencia. Yo siempre me había preguntado por qué la independencia se proclama la independencia en Iguala, y pues fue eso. Estaba a medio camino ya para llegar a la sierra de Guerrero, a la sierra donde se escondía Vicente Guerrero. Pues ya se da la media vuelta y proclama la independencia. Eh, Fue, como les decía, pues también una independencia pues hecha un tanto a la mexicana, es decir, pues de manera irresponsable y con mucha imprevisión, es decir, sin prever las consecuencias que tendría la independencia, no solo para el país, sino para Iturbide en lo personal. Eh, Fue un tanto irresponsable porque en ese afán que tuvo Iturbide y que lo logró de ganarse la voluntad de todo el país, pues se puso a halagar a todos, a prometer imposibles, a decir a todo y a todos que sí. Y pues eso fue origen de pues que el nuevo país pues naciera débil, naciera sin mucha conciencia de qué había que hacer para para tener un país independiente, una nación estable, con un buen gobierno, etcétera. Mm, También lo hizo de manera también lo hizo sin prever las consecuencias, ya que pues eh, España rechazó la independencia, no la reconoció sino hasta muchos años después. Y hubo este intento de reconquista que en 1829, que rechazó Santa Anna. Eh,
y también les decía en lo personal que complicó muchísimo la vida a Iturbide, ya que una vez que se va al exilio, la vida le es prácticamente imposible por, por, por- por culpa de de la Santa Alianza que estaba en Europa, pues no puede llegar a ningún país que sea afín culturalmente a España, a Iturbide. Termina en Inglaterra, con donde si bien había algunos otros exiliados latinoamericanos, pues era un país ajeno totalmente a la cultura de Iturbide, al español, a las costumbres, etcétera. Otro tipo de vida totalmente, y pues se le hace la vida imposible a Iturbide en el extranjero, y pues eh, yo lo consigo así, casi en un acto desesperado por, por ya regresar a lo suyo y así. Sí, sí tiene que ver la ambición política, pero también es eso, que la vida de Iturbide estaba muy complicada, y pues decide regresar, y pues si no se había enterado que el gobierno de aquella época lo había proscrito y lo había condenado a muerte en caso de que pisara el territorio nacional. Em, Tal vez Iturbide es demasiado humano, tal vez no tiene las características propias para ser el padre de la patria, pero también hay que decir que, pues, ¿quién puede tener las características de padre de la patria? ¿Quién puede ser un padre de la patria en sí? No es la obra de de una sola persona, sino siempre va a ser una labor conjunta, una labor colectiva. Mm, lo cierto es que durante los primeros años de la independencia, Iturbide formó parte de los libertadores, fue reconocido como tal. Sí se les escamoteaban un poco méritos tal vez por la inquina que generó en vida, tal vez por haber sido emperador, tal vez por haber combatido a los insurgentes, pero aún así competía con Hidalgo por el puesto supremo de la historia nacional. Mm, Es hasta que triunfan los liberales, y sobre todo tal vez a que como los liberales triunfan sobre el segundo imperio mexicano de Maximiliano, y que Maximiliano enlaza su imperio con el de Iturbide, por eso es el segundo imperio. El primero había sido el de Iturbide. Tal vez por eso es que se, se empieza a rechazar a Iturbide, o se le empiezan a escamotear méritos a Iturbide como el que logra la independencia de México. Y sobre todo con este hecho práctico, bueno, no sobre todo, pero con este hecho de que pues prácticamente secuestró al nieto de Iturbide, Agustín de Iturbide Green, iba a ser el sucesor el heredero a la corona del segundo imperio mexicano. Ya el destierro definitivo de Iturbide del altar de la patria ya viene con la Revolución Mexicana, con Álvaro Obregón, y sobre todo José Vasconcelos, quienes deliberadamente deciden excluirlo de los festejos en 1921, de los 100 años de la independencia. Se quita el nombre de la Cámara de Diputados o del Congreso en México. No sé, no recuerdo si es el Congreso de la Ciudad de México o el Congreso local, o ya del Congreso de la Unión, pero no creo que es el Congreso de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Se quita su nombre de este recinto, y se excluye su nombre de los libertadores, de los que de ese movimiento independentista de los criollos. Eh, Iturbide, pues, fue también
cruel como todos. O sea, siempre que hay una guerra, una contienda bélica, todos los participantes van a cometer atrocidades y crueldades. Hidalgo, todos los crímenes que permitió en contra de los españoles, o que incluso alentó, él mismo, como les decía, anhelaba vengarse de los españoles por los agravios recibidos. Iturbide de igual forma también fue cruel con los insurgentes. Eh, Sin embargo, también se le acusa muchas cosas, de desidioso, de derrochador, de sus amoríos con la Güera Rodríguez, pero pues independientemente de eso, pues pues algunas de las cosas que él hizo, pues seguimos usándolas, y seguimos siendo beneficiarios de esto, como la bandera, la independencia, el país independiente, el nombre, que si bien el nombre es también el mismo nombre de la capital, ahora lo tiene el país, lo cual pues es un error. Pero muchas cosas que hizo, algunas de las cosas que hizo de Iturbide siguen vigentes. El proyecto de independencia de México sigue pues tal cual, seguimos siendo independientes. Eh, y pues, sería recomendable revalorar la figura de Iturbide. Como él mismo lo dijo, no todos bueno, como él mismo lo dice, que cuando instruyáis a vuestros hijos en la historia de la patria, inspirarles amor por el jefe del ejército intrigarante, quien invirtió lo mejor de su vida en procurar la felicidad de los mexicanos. Si bien es cuestionable lo de que un gobierno procure la felicidad, porque pues esa no es la labor de un gobierno, sino tal vez de procurarlo de manera indirecta, pues para la época sí era un pensamiento bastante válido, y pues tal vez sea recomendable eh, revalorar la figura de Iturbide, sacarlo del olvido al que lo tiene sometido la historia oficial, y que también nosotros lo tenemos sometido, y pues incorporarlo a la historia, al lugar que merece, que pues debe ser un lugar de honor, como parte de este movimiento criollo independentista de inicios del siglo XIX. Mm, También, bueno, también su asesinato no fue cualquier cosa, desde mi punto de vista. Fue la principal fuente de inestabilidad en la primera parte desde el siglo XX del siglo XIX, perdón, hasta la llegada de Juárez, pues fue el vil asesinato de Iturbide. Eh, y también, dicho sea de paso, en nuestro país los políticos rara vez son populares, normalmente son temidos, o se les tiene a distancia, una distancia emocional que es normal, que es deseable, pero en este caso, pues Iturbide fue un político sumamente popular en su tiempo, y precisamente por eso, parte de eso, por la popularidad que tenía, por la fama y el prestigio que tenía en el ejército criollo de la época, pues eso fue, pues al final de cuentas, su causante de que se decretara este cobarde, esta cobarde orden de muerte a Iturbide en cuanto tocara el suelo de México, de lo que había sido la Nueva España. Otro de sus méritos también que quiero resaltar es que pues es uno de los mejores jinetes que ha habido. En vida le apodaban el dragón de hierro, y pues eso no es cualquier cosa. Ser un buen jinete realmente es delicado, es complicado, perdón. Pues afortunadamente pude grabar este video precisamente el día 27 de septiembre, pues ojalá que lo vean, que tenga más vistas de lo que tuvo el último video, que eso es muy sencillo, muy fácil de superar. Y pues ojalá que pueda seguir grabando videos para expresar eh, pues mis opiniones. Gracias por su atención, que tengan un excelente día.